Y la L significa lectina. Es la lectina de unión a manosa. Ese es el iniciador de la vía de las lectinas. El activador será pues el azúcar manosa, un azúcar patógeno, una molécula extraña, un antígeno. Ahora, cuando hay una bacteria, un hongo en el organismo que tiene manosa, inmediatamente esa lectina de unión a manosa la detecta y se activa. Y el MBL activado atrae al complemento C4. Y es idéntico a la vía clásica. C4 llega, se complementa en C4A, C4B, llega C2, se complementa en C2A, complemento grande y C2B, complemento pequeño, y se forma condensado. Después viene C3, se complementa en C3A, C3B, forma condensada de C3, C5, se produce la ozonización más amilotoxinas y llega después C5 para formar el complejo de ataque nuclear. Es igual. La única diferencia en la vía de las lectinas pues es la lectina de unión a manosa, que reemplaza C1. Y esta vía de las lectinas es más específica. O sea, cumple su función de acabar, ¿no?, con listas, bacterias y a hongos que tengan manosa de forma exclusiva. En cualquier tipo de infección micótica, infección bacteriana de este tipo, tanto la vía clásica como la vía de las lectinas, ambas se activan. Es como una competencia entre las dos vías para eliminar más bacterias, más patógenos. Y así complementar la función de los leucocitos, de las células inmunitarias. Así la infección termina más rápido que el complemento activo. Por eso, si uno se aprende la vía clásica, al mismo tiempo ya se aprende la vía de las lectinas. Las convertasas son iguales en ambos lados. Ahora, hay una tercera vía, la vía alternativa, también llamada vía alterna. En la vía alterna, el iniciador es C3 directamente. Entonces, vamos a hacer al otro lado. Para empezar, la vía alternativa tiene moléculas alternativas, o sea, moléculas que son distintas del complemento. Estas moléculas se van a denominar factores. No son complementos, ¿no? Son factores. Hay dos factores, el factor D y el factor B. Son dos enzimas, ¿no? El factor D, hay que imaginarlo como si fuese un cuchillo, ¿no?, una navaja. Y el factor B, pues es una proteína grande, una proteína globular. Ahora, lo que sucede es que cuando entran patógenos, cualquier tipo de microorganismo o patógeno, el factor D se activa. Al quedar activo, este factor D excinde, o sea, corta al factor B y lo va a fragmentar en un fragmento grande y un fragmento pequeño. El fragmento pequeño se va a denominar BA y el fragmento grande
BB. BA no tiene ningún tipo de acción, ¿no? Se diluye como fragmento pequeño. El que importa es el fragmento grande, BB. Ahora, cuando sucede esto, cuando el factor B ya se ha fragmentado y está activo, de forma espontánea, C3 se va a hidrolizar, o sea, se va a fragmentar solito. Entonces C3 se fragmenta en C3A, anafilotoxina potente, y C3B, fragmento grande que queda en la superficie del patógeno. Y se va a combinar con BB, el factor BB. Al combinarse ambos fragmentos grandes, se va a formar la primera convertasa de la vía alternativa, la convertasa de C3. Entonces esta convertasa es C3B, BB. ¿Cuál será el siguiente complemento que viene? ¿Cuál? Pues C3, para eso es esta convertasa. Entonces otro C3 llega y al contacto con esta convertasa se fragmenta C3A, anafilotoxina, y C3B, fragmento grande, que se combina a la convertasa. Va a volver el doble de potente. Y ahora se va a denominar convertasa de C3, C5, igual que la anterior. Entonces esta convertasa C3B, BB, C3B, ahora tiene doble acción. Primero va a fragmentar C3. Y sabemos que esta acción es como un bucle, ¿no? C3 va a formar más anafilotoxinas y más opsoninas. Para incrementar la inflamación, la quimiotaxis, y para causar opsonización, incrementar la fagocitosis, ¿no?, del patógeno. Y luego, por último, va a venir C5. Entonces, el fragmento o el complemento C5, al contacto con esta convertasa, se fragmenta en anafilotoxina C5A y fragmento grande C5B. Y bueno, pues todo se completa cuando se unen los demás complementos. C5B, C6, 7, 8, 9 y conforman el complejo de ataque membrana, formando ese poro para la lisis osmótica. Y es más rápido. Es más rápido su acción de la vía alternativa. La destrucción de patógenos es más veloz. Lo interesante es que la vía alternativa, pues, se activa de forma inespecífica. O sea, se activa frente a cualquier patógeno, no importa su naturaleza o tipo. Cualquier microorganismo patógeno hace que esta vía de complemento alternativa empiece a funcionar. En cambio, ya sabemos que la vía de las lectinas tiene esa condición, esa especificidad que tenga el patógeno rosa. Y la vía clásica también tiene una condición, que haya anticuerpos unidos aquí. ¿Ya? La persona presente, inmunidad tumoral, anticuerpos formados. Preguntas hasta acá, con las 3 vías de complemento. Ya les he dicho que tienen que saber bien los 3 objetivos. El por qué, o sea, cómo se produce la opsonización, qué fragmento del complemento produce opsonización. C3B, opsonina. ¿Qué fragmento del complemento produce
inflamación. O sea, los dos importantes, ¿no? C3A, C5A. Inclusive el C5A, esta aflatoxina, es una de las sustancias que producen quimiotaxis más potentes. Quimiotaxis, ¿no? Creación de células inflamatorias. Ahora vamos con la parte de activadores iniciadores. Las tres. Esto para concluir los esquemas, porque esto es pregunta. Para comprender entonces estas tres vías, clásica, vía de las lectinas, vía alterna o alternativa, las tres vías van a presentar dos cosas en común: un activador y un iniciador. Cuando hablamos de activador, estamos refiriéndonos al antígeno, o sea, a la sustancia extraña, al material extraño, al microorganismo, al patógeno. ¿Bien? A eso se refiere. Y cuando hablamos de iniciador, nos referimos al complemento. ¿Qué molécula, qué enzima del complemento pues inicia toda esta vía? En la vía clásica, el iniciador es el antígeno más el anticuerpo. A esta combinación antígeno-anticuerpo se le conoce como inmunocomplejo o complejo inmune, da igual. Ustedes que han leído, seguramente ya han buscado qué son antígenos. Los antígenos son materiales extraños, componentes extraños, que el sistema inmunitario reconoce. Y no hay que confundirlo con patógenos, por si acaso. El patógeno es el microorganismo. El antígeno es la molécula, el patrón molecular. Entonces, un patógeno presenta cientos de antígenos. Y no solo de una clase, de varios tipos distintos de moléculas antigénicas que el sistema inmunitario reconoce. Y por eso se forman anticuerpos. Anticuerpos que se unen específicamente a un tipo de antígeno. Anticuerpo, antígeno, formando inmunocomplejos. Entonces, cuando hay antígenos así, ¿no? Y los anticuerpos, el anticuerpo llega y se une al antígeno, ahí se forman los inmunocomplejos. Eso activa la vía clásica, activador. Ahora, el iniciador de la vía clásica es C1, QRS. Lectinas. ¿Cuál es el activador? ¿Cuál es el activador? Siempre pregunto al que no responde. ¿Cuál es? Manosa. El azúcar, ¿no? Un hidrato de carbono, osa. ¿Y cuál es el iniciador? Si estamos hablando de la vía de lectinas, pues es la lectina de unión a manosa, MB. En la vía alterna, ¿cuál es el activador? Es el patógeno, su mera presencia, el patógeno en sí. Y el iniciador, el iniciador, exacto, C3.